Pues hoy estamos en nuestro segundo episodio de este podcast que se llama Concebir Conciencia. Donde la ginecología y la embriología se unen para hablar sin filtros sobre el camino hacia el embarazo. Y bueno, en este episodio, Andrés, tenemos un tema súper interesante que causó mucha polémica en mi Instagram, y no sé si en tu Instagram, que estuvimos ahí hablando, que es no todo es fertilización in vitro, ¿no? Ajá. No todo es FIP, y esto la verdad es que pues a mucha gente se quedó como amigos, embriólogos, Ajá, pacientes igual. pacientes, como que todo es. ¿Qué pasa con esto, Andrés, de que no todo es pues no todo es fertilización in vitro en reproducción? Sí, hoy queremos desmentir un poco uno de los mitos, ¿no? De que hay más en redes, ¿no? Muchas pacientes mucha gente cuando busca reproducción asistida, lo primero que ve es fertilización in vitro, FIP o tal. Pero también es cierto que existen técnicas que se llaman de baja complejidad que pueden ayudar a conseguir ese ansiado embarazo, ¿no? Así es. Fíjate que estas técnicas la podemos poner en contexto, es coito programado, inducción a la ovulación y inseminación intrauterina, ¿no? Y algo bien importante, son técnicas que muchos pacientes se pueden llegar a beneficiar de esto, ¿no? Sin necesidad de hacer una fertilización in vitro, ¿no? Digo, no sé qué opinas al respecto, Andrés. Baja complejidad, para que lo entiendan un poco los pacientes, baja complejidad no significa menos éxito. Baja complejidad significa que no necesitamos un laboratorio para hacer embriones. La fecundación o la unión del espermatozoide y el óvulo se produce de forma natural, como se produciría pues, en casa de cualquier persona, pero nosotros ayudamos a que ese proceso ocurra, ¿no? Una ayudadita médica que decimos, ¿no? Así es. Entonces, fíjense, creo que hasta un 30% de la población, un poquito más, se puede llegar a beneficiar, siempre y cuando tengan, pues realmente, o cumplan las características ideales, ¿no? Porque ahí viene la otra contraparte, ¿no? O sea, están las pacientes que pues van con el médico ginecólogo, que no seca reproducción, y las tienen en este tipo de tratamientos y pasan 2 años, 3 años, ¿no? Sí. En este tipo de métodos de tratamientos reproductivos, y que al final no logran el éxito porque no tienen las indicaciones correctas. A muy grosso modo, Andrés, ¿cuáles son las indicaciones que tú dirías? ¿Sabes que estos pacientes sí vale la pena someterse a un tratamiento de baja complejidad? Pues mira, si empezamos por el hombre, porque aquí hay que tener en cuenta a los dos. Evidentemente, los dos siempre son bien importantes en fertilidad. Si empezamos por el hombre, pues sería un seminograma normal. El seminograma, pues ya recuerdan el otro capítulo que estuvimos hablando un poquito de él, pues que tenga un conteo normal, que se muevan bien los espermatozoides y que estén bien hechos, ¿no? La morfología, la movilidad y la concentración. O en caso de que no sea normal, que no esté muy alterado, ¿no? Sobre todo, pues que haya suficientes móviles, ¿no? Eso en cuanto al hombre. Y en la mujer, pues que tenga pues buena reserva. Yo creo que la edad es un factor importante, ¿no? O sea, yo creo que, como hemos dicho, justamente yo a veces publico y tú también publicas, pues la edad es un factor a favor o en contra de la mujer, ¿no? A diferencia de los hombres. Entonces, edad, ¿no? En mujeres menos de 30, 37 años se pueden llegar a someterse a estos tratamientos. También, por ejemplo, pacientes que tengan buena cantidad de óvulos o una buena reserva ovárica, que es la cantidad de huevitos con la que nacen ustedes y poco a poco se van acabando. Obviamente, uno de los estudios que realizamos en consulta es el ultrasonido, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, es que ya fui, me hicieron un ultrasonido, no sé qué. A ver, sí, pero en el ultrasonido, Andrés, yo evalúo cómo está el útero, evalúo cómo está el endometrio, y evalúo que todo esté en buenas condiciones para que se pueda el embarazo en este tipo de tratamientos que se llaman baja complejidad. Otro de los estudios es el estudio de las trompas, ¿no? Y este estudio, cuéntales, Andrés, porque es un estudio donde, pues, es un rollo. Ayer una paciente me dijo, doctor, es que no me lo quiero hacer, tengo 4 años de infertilidad y no me lo quiero hacer porque, pues, tengo miedo. Pero a ver, cuéntales, Andrés, ¿cómo es? Puede parecer a simple vista que digas, todo el mundo lo hace. Nos han llegado pacientes que se habían hecho 3, 4 inseminaciones coitos y luego resulta que una de las trompas no era permeable, ¿no? O las dos. Básico, y el hecho de que te lo hayas hecho una vez no significa que no te lo tengas que repetir pasados 2, 3 años, ¿no? Pero básicamente el estudio de permeabilidad de trompas por el técnico que se llama histerosalpingografía
Lo que consiste es meter un líquido de contraste. Es un líquido que nos va a permitir ver por radiografía toda la estructura del útero, la forma del útero, cómo va pasando por las trompas y cómo al final sale, ¿no? Por las trompas y va al fondo, ¿no? Sí tiene su chiste, ¿no? Sí tiene... Obviamente nosotros como hombres no podemos definir el dolor con algún grado porque no lo vamos a sufrir, pero en palabras de pacientes y así, pues es incómodo, es molesto, ¿no? Pero nada que no se pueda solucionar con analgésicos o así, ¿no? Es que es difícil cómo las mujeres tienen que pasar por un montón de estudios y de cosas para poder lograr un embarazo. Y el hombre, pues, nuestro único tema es, pues, hacer un buen estudio de semen, ¿no? Pero eso es bien importante porque, pues, a veces los hombres van a decir, ay, los hombres les toca hacer un estudio de semen y ya. No, a los hombres no pasa nada. Pero cada vez más, digo, qué bueno que se le está dando la importancia al diagnóstico del hombre que se merece, ¿no? Porque al final, 50-50, ¿no? 50-50 definitivamente. Sí. Y es un hecho que para nosotros, entre estas técnicas de reproducción, pues obviamente necesitamos todas estas condiciones, ¿no? Una mujer que tenga una edad menor de 35 años, la edad, digo, si tienes 10 años de infertilidad, a veces vale la pena hacer otro tipo de tratamientos, el útero en buenas condiciones, trompas permeables, y que el varón pues obviamente cumpla estos criterios, que tengan buena cantidad de buenos espermatozoides, bueno, que estén móviles, y la forma, ¿no? Pero fíjate que acá pasa algo bien curioso, porque a veces me llegan hombres que tienen un super esperma, y pues esto pasa mucho en los laboratorios, pues que no cumplen los criterios de la OMS, ¿no? Ajá. Y entonces de repente el hombre pues también puede tener una alteración en el esperma y decirle, ¿sabes qué? Pues tu esperma salió muy mal, pero resulta que el hombre pues se metió en un lugar donde no tiene las condiciones, ¿no? Sí, tal cual. Cambia mucho, no vamos a decir nombres, pero hacer un análisis en un laboratorio de análisis generales donde te hacen la biometría hemática, etcétera, a hacerlo en un centro especializado de reproducción. Cambia desde la experiencia en la recolección hasta el resultado final, ¿no? Así es. Es que si el hombre llega y tú estás en el laboratorio, Ajá, no decir nombres, y te tocan la puerta, pues yo como hombre mínimo, ¿no? O sea, es como de, espérame poquito, pues ya estaba a punto de tener la muestra y no. El otro día vi un andrólogo que lo explicaba muy bien. Me dice, estás ahí en la misma sala de espera donde están señores de todas las edades y señoras de todas las edades esperando a que les saquen sangre, y tú estás en el baño, que pues, seguramente está pegado ahí a la sala de espera, intentando recoger tu muestra, y ahí han recogido muestras de orina, muestras de caca, y tú estás recogiendo una muestra de semen, ¿no? Entonces, sí, la experiencia, obviamente, nosotros tratamos de que sea lo más cómoda posible, ¿no? Lugar insonorizado, pues su sofá, su material audiovisual, su tiempo ilimitado, ¿no? Para que no haya prisas. Sí, ¿no? Entonces, todo eso es importante a la hora de recoger la muestra. Así es. Y fíjate que a veces el hombre, digo, yo sé que este podcast es para los dos, y a veces minimizamos que el hombre es tan importante, pero el hecho de que estés ahí en el baño y no tengas ni el tiempo, pues a veces me ha tocado hombres que dicen, ¿sabes qué? Tengo pacientes, Andrés, que me dice el hombre, ¿sabes qué? Es que no pude eyacular. O sea, esto es muy estresante. Y hay otras formas de poder analizar ese semen o usarlo para técnicas de baja complejidad, ¿no? Y a veces nos puedes hablar un poquito de algunas condiciones que... Digo, hay casos que, por ejemplo, pues ya sea porque tienen un poco de disfunción o en ese caso pues no se pueden concentrar, la muestra se podría llegar a recoger en casa, siempre en aquellos casos que vivan a menos de una hora, ¿no? Podemos decirlo, que pueden llegar en media hora a la clínica, manteniendo la muestra pegada al cuerpo, etcétera. Pero obviamente en estos casos, pues siempre van a firmar un consentimiento como que la muestra es de ellos, tal, porque las condiciones nosotros las controlamos, ¿no? O sea, al final, si la muestra la recogen en la clínica, pues yo sé que es de él, ¿no? Pero obviamente cuando es fuera, pues hay que guardar un poco la trazabilidad, ¿no? De esa muestra. Se firma un documento, se le dan las condiciones en las que la tiene que recoger, etcétera, y listo, ¿no? Eso, en caso de que haya algún problemita o se pueda. O sea, tú dices, la gente puede, sabes que yo me pongo muy nervioso y quiero que me estudien mi semen. O yo me pongo bien nervioso, pero hoy me toca hacer una inseminación. Si es posible que nosotros eyaculemos
y después ponerlo en un recipiente y Sí, llevarlo, ¿no? digo, como por ejemplo toda la gente que va a inseminación ya se ha hecho un análisis previo, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya sabemos, él ya sabe, ¿no? Que cuánto le va a costar o qué tan nervioso se pone, ¿no? Entonces, en esos casos, ya sea para inseminación o para fertilización in vitro, pues podemos darle el chance de que recoja la muestra en casa, y luego lo traigan ahí a la clínica. Pero hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Sí, obviamente, al final, Porque es que me ha tocado que el bote. lo ponen en hielo, No, hombre. no se mueren, ¿no? O sea, Fíjate que una vez me tocó algo bien, bien chistoso, ¿no? Siempre la gente dice, oye, es que dais instrucciones para todo, son necesarias. O sea, a veces explicando las cosas hasta no lo hacen, ¿no? Me trajeron una muestra de semen en un bote de Nivea. Obviamente el bote de Nivea limpio. pues llegó todo en... El bote de Nivea. Yo me lo vi llegar y dije, gracias por el regalo, ¿no? Pero no, había sorpresa dentro. Sí, me ha tocado. Y obviamente dicen, pues sí tiene que ser un bote de orina estéril. Estéril es la palabra estéril. Estéril. O sea, que no haya habido nada antes. Cualquier recipiente no sirve. Sí, pero no. yo creo que, digo, para nosotros es obvio, para otra persona es obvio, pero... Sí, y es bien importante, o sea, nosotros a veces intuimos, yo a veces también doy instrucciones y las hago repetir, Ajá. porque a veces cuando están en estos procedimientos de reproducción, pues a veces son de tanta información, tantas cosas que a veces pues nosotros intuimos que ya explicamos todo. Y esto es bien importante a los hombres que van a ir a dejar una muestra de semen, pues poner un recipiente estéril, que no pierda temperatura. Tienen más o menos una hora, Andrés, si no me equivoco. Sí, digo, antes de la hora, sí, obviamente que se laven bien las manos. Normalmente les decimos que abran el bote antes, ¿no? Para que luego, en el momento de la acción, no se pongan nerviosos. Es bien importante, por ejemplo, cuando hacemos los análisis, que nos informen si han perdido parte de la muestra, ¿no? Hay una frase que dice que antes de llover chispea. Normalmente las chispas son las que más concentración tienen, ¿no? Al principio. Entonces, si pierdes la primera parte de la muestra, normalmente es la más concentrada, y si es para un seminograma ya no va a servir la muestra. Si es para una inseminación, pues depende de la calidad total, ¿no? Pero si siempre controlamos todo, ¿no? Medicamentos, tiempo desde que se recoge hasta que se analiza, la temperatura, siempre lo tenemos todo en cuenta para que sea lo mejor, ¿no? Sí, y fíjense que lo importante de esto, para toda la gente que nos está viendo y para que nos vean en TikTok o Instagram, pues el hecho de tener un buen análisis de semen o un mal análisis nos puede indicar el éxito de un tratamiento de baja complejidad, o el fracaso, o el éxito de un tratamiento de fertilización in vitro, o el fracaso, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante la parte del hombre, como hemos dicho, y la parte de la mujer. Pero no vamos a desviarnos tanto del tema y vamos a empezar en estas técnicas de baja complejidad. Vamos a empezar por la primera, el coito programado. El coito programado es la más sencilla, ¿no? Sí, definitivamente. Sería el procedimiento natural. Únicamente lo que vamos a hacer es ver cómo se desarrollan los folículos, ¿no? Folículos es la bolsita donde crece el óvulo. Exactamente. Y eso es bien importante porque fíjate que a veces me llegan a la consulta y ya llegan con el diagnóstico de que estoy llena de quistes. Y luego, justamente ayer me llegó de un lugar que no te voy a decir. Entonces me llega y me dice, es que me dijeron que estaban como piedra mis óvulos. Esta paciente en particular que vi ayer es una paciente que no ovula. Entonces ella está bien para algo que se llama inducción a la ovulación. Que justamente eso es ayudarles a ovular. ¿Por qué no ovula? Puede ser N cantidad de cosas, que por eso hay que estudiarlo, ¿no? Puede ser por peso, puede ser por síndrome de ovario poliquístico, que ahorita ya estoy tratando de cambiar ese nombre, puede ser por alteraciones en la glándula tiroides, en fin, N cantidad de cosas. Y esta parte del coito programado o inducción a la ovulación, pues justamente lo que queremos es madurar uno de estos folículos, que es donde tú dijiste la bolsita, y después, ya sea que les digamos a las parejas, tengan relaciones tal y tal día, o que yo como médico de reproducción indique una inyección y libere o reviente esa bolsita y libere el óvulo y decirles tales días, ¿no? Y aquí es bien importante informarles a los pacientes cuánto dura el esperma y cuánto dura el óvulo. Eso es bien importante porque
a veces en redes hago preguntas, ¿no? Sobre todo para ver por dónde me puedo orientar, ¿no? Para ver cuánto sabe la gente. Muchos pacientes, por ejemplo, no saben cuáles son sus días fértiles y muchas pacientes no saben cuánto duran los espermatozoides. Los espermatozoides pueden llegar a durar hasta 5 días móviles, o sea, dependiendo de la calidad, obviamente, pero ponle que entre 3 y 5 días son capaces de fertilizar si se encuentran al óvulo en esas condiciones, Pues ¿no? están ahí 3 días aquí, Ajá, aquí estoy, aquí ajá, esperando, ¿no? Así los espermatozoides. Entonces, si en esos, obviamente, cuantas más veces lo intentes dentro de sus días fértiles, pues más concentración, más espermatozoides va a haber ahí, ¿no? Estoy ahí imaginándolo así. Pero sí, obviamente hay que tener, normalmente son los 5 días antes de la ovulación y el día de la ovulación, ¿no? Entonces, en esos 5 días o en el día de la ovulación, que es el que marca el doctor, pues se tienen relaciones, ¿no? Y el óvulo, a ver, para que sepa la gente, el óvulo dura 24 horas. Ajá, o sea, también. El periodo en el cual pueden embarazarse es muy corto, ¿no? Por eso cuando yo hago este tipo de tratamiento que es coito programado, pues yo lo que hago es vigilar cuando va a madurar el folículo, que es donde viene el huevito, ya que ya sé que está maduro, reviento y digo a la pareja, ve teniendo relaciones tales días para que ya estén ahí los espermas, pues justamente esperando el óvulo, y el óvulo dura 24, 48 horas, entonces pues el óvulo sale y ya están ahí todo el mundo. Pero si nosotros no hacemos esta sincronización, pues al final pues va a fracasar, ¿no? Ahora, es bien importante, este método que se llama coito programado, pues la probabilidad de embarazo no es tan alta. Entonces muchas veces dicen, oye, llevo un intento. Ya me tocó decir, es que todo esto es muy complejo, llevo un intento. Y entiendo que todo esto lleva una frustración de no poder lograr el embarazo, pero un intento, pues la verdad es que es una posibilidad baja, ¿no? O sea, sí, yo sé que la carga emocional es pesada, ¿no? Y obviamente que tengas relaciones cuando el doctor te indica, pues no es lo mismo que si surge espontáneamente, ¿no? Al final es frustrante para los dos, ¿no? Es entendible. Pero normalmente, pues sí, unos 3 intentos antes de subir el nivel, ¿no? De dificultad en la siguiente técnica. Más o menos, ¿no? Y esto estamos recordando algo bien importante. Para nosotros poder lograr este tipo de embarazo, pues realmente tenemos que tener las buenas condiciones, ¿no? Buen esperma, trompas destapadas, que una paciente está ovulando. Y cuando la paciente me deja ovular, pues entonces yo puedo usar medicamentos como el clomifeno o el letrozol. Y estos medicamentos lo que hacen es justamente engañar al cerebro de la mujer, ¿no? Y este tratamiento a mí me gusta mucho, son muy sencillos, son muy nobles, los efectos secundarios son muy básicos. Entonces, este segundo tratamiento se llaman inductores a la ovulación. Y lo que hago, Andrés, es darles 5 días de pastillas y después reviso si la paciente maduró la bolsita que tú mencionas y libero este folículo. Entonces, lo puedo hacer muy natural, Andrés, como un cuento programado sin medicamentos, solamente vigilar, o lo puedo hacer dando clomifeno o letrozol, y donde, pues, algunas pacientes o la gran mayoría de las pacientes responden muy bien al medicamento. Cabe resaltar que hay pacientes que no llegan a responder, ¿no? Y esto son por N cantidad de factores, ¿no? Que no llegan a responder al citrato con clomifeno, al letrozol, que al final, pues, a veces hay que escalar otro tipo de tratamiento o usar ciertos medicamentos que sean gonadotropinas, ¿no? Que son hormonas que vamos inyectando, ¿no? Sí, el hecho, por ejemplo, de que una paciente no responda a un tratamiento como el clomifeno o el letrozol, no significa muchas veces que tenga ningún problema, ¿no? Que a veces pues, hay pacientes que no responden y sí responden muy bien a las gonadotropinas, ¿no? Al final, como que muchas dicen, es que hay algo mal en mis ovarios porque no me funcionaron ese tratamiento. Digo, es así, ¿no? O sea, no para todas funciona, ¿no? Así es. Sí, o sea, para no todas funcionan y no todas alcanzan el éxito de embarazo. Y cuando lo alcanzan, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Es algo muy, muy relajado. Pero cuando no lo alcanzan, el punto es no frustrarse porque también las técnicas, como ya lo he repetido, pues tienen baja tasa de éxito, pero eso no quiere decir que no te puedas llegar a embarazar, ¿no? Cuando esté estudiado. Entonces ya hablamos un poquito de lo que es coito programado e inducción a la ovulación, ¿no? Que son técnicas... Sería la más sencilla, ¿no? Porque no requiere ni que preparemos la muestra ni nada.
Pero hay una técnica que para mí, que Andrés es el experto en esto, que es la inseminación intrauterina. A ver, el yo decir inseminación intrauterina o inseminación artificial, a mucha gente le causa estrés. O sea, cuando están en la consulta dicen, no, ya no pude embarazarme, ¿no? Y hay que desmentir esto. La verdad es que es una técnica de baja complejidad, es una técnica muy básica, donde, pues, a ver, platicamos un poquito, Andrés, de cómo se... Pues mira, el funcionamiento al final de control del folículo y todo eso sería muy parecido a lo que ya nos ha contado Gerson del coito programado. Lo único que hacemos aquí es, pues igual, recolectar, el marido recoge la muestra, y lo que hacemos, el marido o el donante si es una muestra congelada, ¿no? Lo que hacemos es, la pasamos la muestra por unos filtros, son unos medios que se llaman gradientes de densidad, y lo que hacen es separarnos por fases, pues espermatozoides inmóviles, células muertas, otro tipo de células que no nos interesan, y al final del tubo quedan los espermatozoides progresivos. Nosotros le llamamos espermatozoides progresivos, que son los que van hacia adelante rápido, ¿no? O sea, realmente lo que hace Andrés en este procedimientos es, me dejas a los mejores, ¿no? Sí, siempre digo, él me va a hacer lo mejor. Si fuera una maratón, ponle la carrera, nos quedaríamos con los que primero llegan. Obviamente hay gente que va moviéndose igual, pero pues son los lentos o los que finalmente pues no nos interesan, ¿no? Pero si fuera una carrera, pues serían los primeros. Así es. Entonces, fíjense, este tratamiento que se llama inseminación intrauterina o artificial, realmente es un tratamiento de equipo. O sea, necesitamos, o sea, condiciones del embriólogo, condiciones del médico de reproducción, de enfermería, en fin, de muchas cuestiones para que se pueda lograr este éxito. Yo de mi lado, ¿qué es lo que hago, Andrés? Yo lo que uso, a veces puedo usar estas pastillas que mencioné previamente, o a veces uso gonadotropinas. Que estos... Que son pues las plumitas, las inyectadas. Las plumitas, ¿no? Que ya muchas se han vuelto muy viral en TikTok y se inyectan y la foto y así, ¿no? Estas plumitas, mucha gente le tiene miedo, ¿no? Porque es como de, ay, es que me están dando hormonas y ¿qué me va a pasar? Es que no hay muchos efectos secundarios más que un dolor de cabeza, dolor en mamas, y son 9, 10 días de tratamiento. Estos que son aparte muy fáciles de aplicar y casi no duele. Este tipo de medicamentos se inyectan 9, 10 días en la pancita y lo que vamos haciendo es ver cómo se va madurando el huevito. O los huevitos, ¿no? O sea, 1, 2, porque no queremos trillizos o cuatrillizos, ¿no? No queremos... Sí, eso es una de las limitaciones, ¿no? Exactamente, que a veces se nos pueden ir la mano y por ahí vi un Instagram de un doctor que tiene como 5 o 6 bebés, ¿no? Es un montón. Hay veces que, obviamente, a veces no porque se haya hecho mal una estimulación, sino hay pacientes que por su buena reserva o lo que sea responden más. En ese caso, ¿se cancelaría la inseminación o se mandaría a FIP si la estimulación es descontrolada, ¿no? A veces, creo que a veces vale la pena, a ver, te puedes embarazar, sí, ¿a qué costo? Pero ¿con cuántos bebés? O cancelar, decirle, ¿sabes qué? Creo que mejor es cancelar. O entonces si no es una fertilización in vitro que podemos ya controlar esta parte, ¿no? Que ese va a ser otro tema en otro podcast, ¿no? Entonces yo lo que hago es, llego, controlo, doy estos medicamentos, voy vigilando a la paciente, y cuando está listo, pues yo ya reviento los sobres. Y Andrés es el punto aquí donde hace la magia. Yo siempre digo, los andrólogos, embriólogos hacen la magia porque hacen este proceso de capacitación espermática, ¿no? Más o menos, si yo llego con mi muestra de semen, ay, Andrés, te la mando, pues, y te doy 17 millones, ¿cuántos me regresas? Si me das 17 millones, si por ejemplo, ponle que la mitad se mueven, quedamos en 8.5, ¿no? Normalmente llegan al final, los seleccionados, siempre un 30% de los iniciales. Estaríamos hablando de 2-3 millones. 2-3 millones es suficiente, pero siempre vamos a preferir que el total sea mayor a 5 millones. Sí es. O sea, entonces podemos partir de muestras bien, pero siempre el final, que son los espermatozoides móviles, nosotros los medimos en millones. 1 millón son muchísimos espermatozoides. ¿Se necesitan muchos? Porque ya en el útero, pues, aunque la muestra la ponemos en el útero, pues los espermatozoides al final, pues unos están más fuertes que los otros, van perdiendo energía, entonces necesitamos muchos para que, por selección natural o porque unos se van hacia una trompa, hacia otra, tengamos suficientes, ¿no? En el momento de que llegue el óvulo.
Y aquí el punto, o sea, nosotros ya me dicen los mejores millones, Ajá. 5 millones los mejores, y resulta que pues no me embaracé. ¿Por qué pasa eso de repente, Andrés? O sea, ¿en qué momento digo, pues, o sea, porque tengo pacientes que llegan muy confiadas en inseminación y no, no se embarazan? Pero puede ser, hay folículos que no tienen óvulos. ¿No de esas? Una es de esas. Nosotros en el ultrasonido, como dice Jason, tú ves los folículos, pero no sabes si dentro de un folículo hay óvulo. De eso nos hemos dado cuenta luego en el laboratorio haciendo la fertilización in vitro, que un 70 o 80% de las bolsitas no tienen óvulo, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, pues no haya habido una buena sincronización, o por ejemplo, yo veo espermatozoides móviles ahorita, pero en 2 horas no los veo, ¿no? A lo mejor hay veces que los espermatozoides pierden movilidad y cuando llega el óvulo, pues ya no tienen energía suficiente. Hay veces que hay problemas de transporte en las trompas que nosotros no podemos controlar. Sí, eso. Fíjate, Andrés, que yo siempre les digo, una inseminación intrauterina, pues se escucha muy complejo. Yo creo que no es tan difícil realizarla, pero a veces, pues nosotros, nuestro embriólogo, andrólogo, pues en la consulta, pues colocamos la cánula y en la cánula, pues depositamos el semen. Y si a veces yo les digo, es como, pues, te presento a tal, Ajá. te presento a una amiga, no que tu esposa no se enoje, pero te presenta una amiga y de repente pues no hicieron clic, no sé, digo, ¿no? Y eso nos lleva a una tasa de embarazo del 15 al 20% por intento, ¿no? A ver, antes, antes de que pues empezara todo esto de la fertilidad, había pacientes que hacían 6, 8, 10 inseminaciones, ¿no, Andrés? Y ahorita no sé cuántas se recomiendan, ¿no? Y esto es bien importante porque es información para la gente, porque si ya estuviste en una clínica o ya estuviste con médicos que no hacen reproducción, pero de repente te hicieron inseminaciones y te hicieron 8 inseminaciones, es como momento de algo pasó, ¿no? Sí, digo, a nosotros muchas veces nos dicen, es que hablan mucho de números, las tasas sirven si uno se embaraza, si no se embaraza, pues las tasas le dan igual, ¿no? Pero nosotros nos sirven, por ejemplo, para marcar el número de intentos, ¿no? Sabemos que la tasa a partir del tercer intento ya no mejora, entonces no hay caso de hacer más inseminaciones porque la tasa no va a mejorar, incluso pues ya va a ser menor, ¿no? Yo siempre digo a la paciente, cuando ustedes se someten a una inseminación intrauterina, que ahorita les vamos a platicar un poquito de quiénes son los candidatos ideales para una inseminación intrauterina. Entonces, lo que hacemos es, en el primer intento, pues casi un porcentaje importante se embarazan, segundo intento, tercer intento, y de ahí baja la tasa de embarazo. Entonces, lo ideal actualmente es hacer 3 intentos de inseminación intrauterina. Y sí, llega a haber pacientes que no se embarazan con esto, ¿no? Y a veces es como, chin, hice todo, no me puedo embarazar, pero no, digo, a veces hay que escalar a tratamientos más complejos porque a veces puede haber problemas en el óvulo o en el espermatozoide que no nos hemos dado cuenta que al final esto es lo que nos está provocando el hecho que nos embaracen, ¿no? Tú, Andrés, ¿qué sugerirías a este grupo de pacientes o a estas parejas que se van a someter a una inseminación? ¿O cuáles son los candidatos ideales para una inseminación intrauterina? Pues el caso de los hombres ya los hemos dicho, el factor edad, sobre todo, igual menores de 37 sería, menores de 38 ya sería el grupo ideal, que no tengan ninguna alteración grave que se pueda ver a simple vista. Y alteración grave, perdón que te interrumpa, Andrés, hablamos de una alteración en la forma, una alteración grave en la forma, una alteración en la forma, el límite normal son 4%, que es muy bajo, ¿no? Tenemos muy malos espermatozoides. Que sean normales es un punto importante. Si la forma está alterada, pues el espermatozoide obviamente no se va a poder mover bien, no va a poder interactuar con el óvulo, no se va a poder meter. Entonces, la forma es muy importante. Necesitamos suficientes espermatozoides móviles y en buena cantidad, ¿no? Esos son los parámetros más importantes. Y en las mujeres, pues obviamente que no tengan problemas metabólicos graves, o alguna malformación uterina que haya que solucionar con cirugía, ¿no? La edad, que ya le hemos dicho, endometriosis,
Sí, fíjate que hay cuestiones a las mujeres que yo a veces les digo, mm, o me preguntan, doctor, ¿yo que una inseminación? Yo le digo, baja reserva ovárica, no pierdas mucho tiempo en inseminación. Digo, no es que no te vayas a embarazar, es que tu probabilidad es más baja. Hay pacientes que tienen una endometriosis severa, creo que es como tú lo dijiste, ¿no? Hay pacientes que tienen trompas obstruidas, definitivamente no se pueden hacer una inseminación intrauterina. Porque hay pacientes que me dicen, es que vengo a hacerme una inseminación in vitro. O es in vitro o es inseminación, pero vamos a ver si eres candidata, ¿no? Eh, pacientes que tienen, por ejemplo, sí, hay pacientes que tienen miomas dentro del útero y a veces hay que removerlos antes de poder lograr un embarazo, porque eso puede afectar tanto la implantación o que no sea el embarazo, o que tengan anomalías en el útero como septos uterinos, ¿no? Que son anomalías en el desarrollo del útero. Todas esas condiciones pues sí pueden llegar a afectar, ¿no? Pero creo que si nos vamos a lo más básico, un esperma que tenga más o menos, o sea, una cantidad buena, más o menos moldear, forma más o menos, y una paciente que tenga, pues que sea menos de 35 años, 37, buena cantidad de óvulos, que endocrinológicamente esté bien, porque a veces resulta que necesita una inseminación y es una paciente diabética con trastornos en la glándula tiroidea y no sé qué tanto, y pues todo eso hace que se baje la tasa de embarazo, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer este tipo de tratamientos, o sea, irnos a inducción a la ovulación, coito programado, inseminación, sí, pero no todos somos candidatos, ¿no? Y eso es la importancia de irnos con alguien de reproducción y que aparte que tu equipo de laboratorio entre los dos hagan un team, porque al final es un team que no se ve, que nada más ves la cara del médico, pero que detrás hay mucha gente tratando de llevarte a lograr el embarazo, ¿no? Sí, digo, lo que queremos dejar claro es que no necesariamente para llegar a una técnica de alta complejidad tienes que pasar por la de baja, porque hay lugares donde, no, es que el protocolo es que tú empiezas por la baja y terminas en fin, ¿no? Si no te quedas. Pero hay un grupo de pacientes que se pueden ver muy beneficiadas por la baja complejidad, ¿no? No necesariamente se tienen que ir a unas de alta. Aquí el principal problema es que nos va a llevar un tiempo, tiempo a lo mejor en hacer el coito. Si es algo un poquito tardado y necesitamos de la participación de los dos, de la pareja, ¿no? Paciencia sobre todo. Paciencia. Yo siempre les digo esa parte, o sea, estas técnicas, si eres candidata, ten paciencia porque a veces no alcanzamos a lograr en el primer intento, que ojalá tú vas embarazada en el primer intento. Yo creo que a veces paciencia de decir, o sea, decirle o explicarles bien a la paciente, decirle, sí, son buenas técnicas, tu probabilidad no es tan alta, pero podemos intentar lograrlo. No necesariamente como tú dijiste, esta frase que, o esta parte que tú mencionas, Andrés, de no todas las pacientes tienen que pasar por bajas, hay pacientes que tienen que hacer directamente una fertilización, o si hasta bien lo consideran, y no todas las pacientes que van a estar en una fertilización, sino a veces necesitamos o podemos ofrecerles una baja complejidad, ¿no, Andrés? Sí, sobre todo lo que dice Gerson, si ya llevas tiempo intentándolo, lo ideal es que vayas con un especialista en fertilidad. No porque queramos menospreciar a otras especialidades, ni porque nos creamos los mejores, sino porque pues, hacemos esto todos los días. Sabemos qué pacientes sí se pueden beneficiar, qué pacientes no. Lo que estamos intentando aquí no es sacar el dinero, es acortar el tiempo al embarazo, ¿no? Si una pareja lleva tanto tiempo intentándolo y no va con un especialista, probablemente igual en algún momento lo va a lograr, pero va a ser más tarde, ¿no? A lo mejor ya una edad más grande, con más problemas, pero si vas con un especialista, el tiempo hacia el embarazo se va a cortar. Y es que a veces, Andrés, algo que no platicamos, a veces siempre nos quedamos con la imagen de fertilización, pero a veces no vemos toda la gravedad que hay antes de que te está llevando infertilidad. A veces son tantas cosas. Yo tengo pacientes que digo, doctor, es que yo llevo tanto tiempo aquí y ya por fin logré el embarazo. Mucho tiempo. O sea, es bien importante esto. Esto me gustaría que, a ver si por ahí la parte de edición, mi editora que está por ahí viéndonos, nos diga o ponga esta parte de relevancia. A veces sí nos tardamos en lograr el embarazo y no se desesperen, porque a veces hay que corregir tantas cosas, peso, alimentación, quitar hábitos como tabaco, a veces hay que hacer cirugías antes de lograr el embarazo. En fin, a veces de repente llegan y creemos que o sea, es la punta del iceberg, porque abajo hay una serie de complicaciones que nos está llevando a esta infertilidad. Entonces, Sí, la infertilidad diríamos que es la evidencia, pero esa es la evidencia de que llevamos
complicaciones o problemas de salud que no hemos ido tratando, ¿no? Exactamente. Hace poco publicaron un estudio de que querían incluir el seminograma como una prueba más de salud general, ¿no? Se ha visto que la gente que tiene infertilidad, pues tiene problemas a largo plazo asociados de cardiovasculares, problemas de diabetes, mortalidad antes que la media. Entonces, pues lo que dice Jason, o sea, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, pero hay muchas cosas que modificar, ¿no? Y fíjate, yo creo que me va a salir un poco del tema, pero esto lo va a tocar un poquito nada más. Resulta que el estudio de semen, como bien lo dice Andrés, nuestro biólogo, pues a veces el semen nos refleja lo mal que estamos. Sí. Y a veces es mala alimentación, es obesidad, es una diabetes maltratada, una hipertensión, medicamentos que estamos usando para tratar de mejorar esas enfermedades que tienes, que se pueden curar o se pueden mejorar, no curar, sino mejorar con alimentación, con ejercicio, quitando tabaco, quitando alcohol. Y entonces, pues si yo estoy mal, que arrojo, pues espermas malos, ¿no? Y es así, o sea, la realidad es que a veces es un pequeño reflejo, como tú dices, y en la actualidad hasta vemos microplásticos en testículo, ¿no? Es que Es una locura, digo. es una locura porque bueno, ahorita estoy con microplásticos, pero yo trato de ya comer todo en recipiente de vidrio porque sí me da miedo. Digo, muchos microplásticos, la verdad es que no los podemos evitar porque hay microplásticos en agua, microplásticos inhalados. O sea, el tema de disminuir los productos plásticos que consumimos va un poco en relación a consumir menos plástico en general, ¿no? Pero obviamente las modificaciones que hacemos nosotros en el día a día sí nos van a ayudar, pero hay otras que no podemos evitar. Inhalar aire contaminado no lo vamos a poder. El agua purificada no va a purificar los plásticos porque son muy pequeños, ¿no? Entonces, obviamente, si afecta a animales, si afecta a ecosistema, nos va a afectar a nosotros, aunque no haya estudios por sentido común. O sea, si le afecta a un animal, no me va a afectar a mí. Sí, definitivamente. Pero pues sí, obviamente, el hecho de que esté, por ejemplo, en órganos que están protegidos, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro tienes la barrera hematoencefálica, ¿no? El testículo también está protegido, tienes la barrera hematotesticular. Entonces, que haya compuestos en esas zonas donde no tiene que haber es preocupante. Es preocupante cómo nuestro estilo de vida, lo que vamos haciendo día a día, nos va impactando en la fertilidad. O sea, es preocupante cómo pues, el delegar a veces la fertilidad y decir, oye, pues ahora sí ya quiero saber si ya quiero tener hijos o simplemente por saber, digo, pues todo esto va afectando, ¿no? Y nos va afectando la tasa de embarazo y las probabilidades, en fin. Yo creo que ya para concluir este segundo episodio de este podcast, Andrés, que yo espero que a la gente le vaya gustando y que nos vayan compartiendo en nuestras redes sociales. Digo, Andrés publica... La idea es que nos vayan escribiendo dudas, comentarios. Obviamente no vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Pero sí vamos a orientar, ¿no? Exactamente, sí. O sea, y la realidad es que sugerencia, pues vayan siempre con su médico, biólogo de la reproducción certificado, que lo pueden checar en internet. Para concluir este podcast, Andrés, existen otras técnicas que no solamente es la fertilización in vitro. Estas técnicas son coito programado, inducción de ovulación, inseminación intrauterina. ¿Cuáles son candidatos o qué parejas son candidatas? Bueno, para hacer un resumen, tenemos obviamente técnicas que son más simples, menos invasivas, menos costosas, pero no menos eficaces, ¿no? Como ya hemos dicho. Y las parejas que se van a beneficiar de esto, pues son, obviamente, que no tengan un diagnóstico, un problema muy grave, en semen, que no la calidad no que esté buena o que si está algo alterado, que sea mínimamente. Y en la mujer igual, pues trompas permeables, buena cantidad de óvulos, útero bien, buena edad. Y que hormonalmente, pues esté bien, ¿no? Te da la tiroidea, glucosa, etcétera, ¿no? Yo creo que esta es información para ustedes valiosa para que puedan ustedes también saber que existen otros tratamientos y que las probabilidades, pues a veces se puede llegar a lograr el embarazo, a veces no. No se esperen, tengan paciencia, como lo hemos dicho. Pero al final, pues con esto queremos concluir el podcast el día de hoy y queremos pues invitarlos a nuestras redes sociales, ¿no? Que nos sigan en YouTube, en TikTok, en Spotify. A mí me puedes encontrar en Instagram como tu embriólogo y en Dr. Jenson también. Dr. Gerson, ¿no?
Él publica un chorro de cosas bien buenas para aquellas pacientes que están sometiéndose al tratamiento de reproducción, cosas que de repente, vamos a hablar más adelante, pero cosas que a veces se vuelven muy complejas, ¿no? Y lo vamos viendo en el laboratorio, en las pacientes, en el día a día, y yo de vez en cuando le subo un par de cosas. Sí, sobre todo para que tengan información de lo que les van a hacer y de algunas decisiones que van a tener que tomar, que sepan cuáles son, cuál es la información, ¿no? que tienen que saber para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pues nosotros somos tus amigos de Concebir Conciencia. Conciencia, y pues vamos a seguir ahí posteando. Gracias por vernos el día de hoy y escucharnos. Saludos. Adiós.